En esta oportunidad vamos a ver pasajes del encuentro regional de ronderos en la provincia de Mo. Vamos a escuchar pasajes del mensaje del presidente de la CUNAR Perú, donde ha mencionado pues, que ha traído el saludo de los ronderos del norte del Perú. También ha dicho que van a participar en la tercera toma de Lima. Hoy este gobierno de Dina Boluarte está deslegitimado. Hoy el pueblo ha dicho, el pueblo no está derrotado. Ha dicho también que junto el norte con el sur deben luchar para recuperar la democracia en el Perú. Hoy la plataforma de lucha es pedir el cambio de la Constitución mediante una asamblea constituyente. También mencionaron que se ha acordado en Lima, pues, que hoy hay las luchas del pueblo peruano. Hoy tienen el respaldo internacional, los de diversos organismos internacionales, los presidentes extranjeros hoy están respaldando al pueblo peruano en sus movilizaciones y en su pedido de justicia. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del presidente de la CUNAR Perú desde el encuentro regional de ronderos en la provincia de Mo, allá en Puno. Departamento de Piura. Recientemente, el 22 del presente, Piura salió rotundamente a las calles, un promedio de 10.000 ronderos, para decirle no a la dictadura del gobierno de turno y un no al saqueo irracional de los bienes comunes. Y nos encargaron hacer presente a ustedes, hermanos, el saludo del norte del Perú. Y espero que lo reciban. Pero además, desde el norte, hemos viajado más de 3 días y medio para llegar acá a cumplir con la convocatoria. Traemos todos los saludos y los máximos respetos a esta región, porque esta región de Puno está puesto en los ojos del Perú y del mundo, porque ha sido capaz, valiente y combativo de liderar un proceso de lucha por más de 3 meses para desenmascarar al sistema político colonialista, sanguinario, racista y antidemocrático. Y Puno sigue con la llave encendida, ¿verdad? ¿Sí o no? Por supuesto. La gran admiración del resto de pueblos del Perú. Por eso traemos este saludo y respetos que se lo han ganado históricamente estos pueblos milenarios de la zona del altiplano. Pero también habría que identificar, para entrar a tallar el tema que me han encargado, es análisis de la realidad política y el rol de las rondas campesinas en este proceso de crisis política, económica, social, moral de nuestro país. Primero, identifiquemos el sujeto colectivo, el sujeto de derechos, en la cual nos enrumbamos por poder denunciar una injusticia o conquistar derechos. El departamento de Puno es uno de ellos, que tiene ese sujeto de derecho. Están organizados en comunidades campesinas, comunidades o rondas campesinas,
pero por un tema de nacionalidad e identidad, ese sujeto se llama pueblos quechuas y aymaras. Esa es la verdad. Eso es lo que se ve ante el Perú y el mundo. ¿Quiénes son los rebeldes en el Perú? Los quechuas y los aymaras. ¿Dónde se encuentran? En Puno, ¿verdad? Entonces, para hablar de la realidad política, nos tendremos que centrar en el contexto, tal vez en los últimos meses. El resto ya es conocido. ¿Qué cosa es realidad política? Realidad política es todo aquel que vemos con nuestros ojos, todo aquel que palpamos, todo aquel que escuchamos, todo aquel que se presenta en un determinado momento histórico o en un determinado momento coyuntural. Entonces, la realidad de este momento me dice que estoy hablando frente a cientos de hermanos y hermanas quechuas y aymaras, y que estamos acá en este espacio de un encuentro regional. Pero la realidad política es también sentir que estamos pasando en estos últimos tiempos por una terrible crisis moral, con poderes del Estado deslegitimados. Es la realidad. Y voy a pasar a preguntar, ¿ustedes tienen fe y confianza en el gobierno de turno? No. No. ¿Tienen confianza en el Congreso? No. ¿Tienen confianza en el Poder Judicial? No. ¿Tienen confianza en la prensa? No. ¿Tienen confianza en ustedes? Sí. No, no. El sombrero. Entonces, esa es la realidad, que tenemos instituciones del Estado con crisis de legitimidad, crisis moral. ¿Y por qué la sociedad peruana no cree, ni respalda, ni se siente representada en sus instituciones? ¿Por qué? Porque son corruptos. La respuesta ahí lo ha dicho el hermano correctamente. Se ha delegitimado al extremo, porque por la poca transparencia del manejo, de la solución de los problemas y el manejo económico del país. Entonces, esa es la realidad, que estamos frente a instituciones deslegitimadas. ¿Cuál más es la realidad? La realidad es que los pueblos del Perú agarramos una fuerza y una decisión, y el 2021 terminamos eligiendo a un presidente del sector popular con identidad campesina. Pero como se sabe, los grandes grupos corporativos de la mafia, que ha tomado por asalto las instituciones del Estado y la ha puesto a servicio de pequeños grupos de poder, siempre gritaron a los cuatro vientos que no estaban de acuerdo con la elección del presidente electo por voto popular por la mayoría de peruanos. Inmediatamente empezó el asedio, es decir, el ataque sistemático para evitar que pudiera empezar a desarrollarse un gobierno de carácter popular. Todos recordamos el asedio con los pedidos de vacancia, censura a ministros de Estado, y finalmente el 7 de diciembre
ocurrió algo, donde el presidente electo termina haciendo un anuncio que la derecha y la prensa lo llama el golpista, según para ellos un golpe de Estado. Si nos vamos por los términos legales, probablemente que no utilizó los canales constitucionales para cerrar poderes que ya no sirven al país. Pero lo propio hizo el propio Congreso. En tiempo exprés trató de tener que sacarle al presidente, apresarlo, y luego ya sabemos que los pueblos, mayormente del sur, inmediatamente salieron a rechazar tal acto, porque el Congreso no tiene la autoridad moral para querer castigar a otros. En ese sentido, inmediatamente pusieron una presidenta que para la derecha dice que es la presidenta de la sucesión constitucional legal, pero el pueblo lo rechaza porque se sabe tajantemente de que esta presidenta es traicionera, que estaba con el proyecto ganador, inmediatamente se pasó el proyecto perdedor, pero tomó por asalto el gobierno aliándose con toda la ultraderecha radical para que se distribuyeran el poder. Y cuando los pueblos nos levantamos a las calles, tuvimos como respuesta más de 70 asesinados. Y esencialmente en el departamento de Puno, que pasó el 9 de enero. El 9 de enero. Y en las demás regiones siguió las masacres, siguió las matanzas, cientos de detenidos, cientos de heridos, cientos de denunciados. Empezó la cacería, como han acostumbrado siempre, señalar que nuestra voz divergente contra la injusticia, contra esta dictadura, para ellos nos conocen o nos tildan de terrorismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tras la masacre, tras el ataque a los pueblos por esta dictadura de carácter cívico y con gobierno de militares y prensa, nos han tenido que perseguir. Y un tanto los pueblos tuvieron que hacer todas las movilizaciones en las provincias y luego marchar a la capital del país, llamado la toma de Lima. Lamentablemente, por falta de unidad nacional, por falta de análisis y tal vez de valentía, que se hubiese unido todo el pueblo y de una vez por todas se hubiésemos echado afuera a esta dictadura. Así es la realidad de nuestro país. Unos pueblos más conscientes, más combativos, valientes, otros temerarios, otros mirando, otros escondidos. Entonces, pero esa lucha no se ha terminado. No se ha terminado, ni que entienda los golpistas, derechistas, asesinos, y piensen que ya han derrotado. El pueblo puede tener una tregua. El pueblo puede prepararse para dar una segunda lucha, un segundo momento. Y creo que eso es, que ahora se viene trabajando para el mes de julio. Pero esa lucha ya no puede ser una sola región. Y me decían algunos hermanos en otras regiones, ¿cómo el Perú pudiera tener 3, 4 Punos? 3, 4 regiones como Puno, decían, con eso es suficiente, porque se ve la valentía que tiene esta región. Pero, ¿y ahí qué? ¿Echamos a la dictadura? ¿Y ahí qué? ¿Cuál es la plataforma de lucha? Echar a la dictadura, elecciones, pero no nos resuelve meramente las elecciones, porque ¿cuál es nuestra lucha principal? Nuestra lucha principal es
cambio de constitución a través de asamblea constituyente. A través de asamblea constituyente. Cambio de constitución. Porque es este marco jurídico que tenemos en el que de ahí se agarran, de ahí tienen un manto de protección para toda esta mafia que ha tomado por asalto las instituciones del Estado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí. Como organización campesina, como rondas campesinas, en la Asamblea Nacional de los días 28, 29 de abril en la ciudad de Lima, hemos acordado lo siguiente, tras el análisis político a nivel nacional e internacional. Primero, es que la lucha de los pueblos del Perú frente a esta dictadura tiene respaldo internacional. ¿Tiene o no tiene respaldo internacional? Claro que sí, las condiciones están favorables en el campo político y en el campo jurídico. Porque además, hace poco, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer su informe. ¿Y qué dice el informe? Dice que efectivamente en el Perú ha habido violación a los derechos fundamentales y ha habido ejecución extrajudicial. Por lo tanto, Boluarte, Otárola, congresistas, todos los que se han coludido para matar, tienen que ir a rendir cuentas a los tribunales y ser castigados. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, la sangre derramada, la sangre derramada, desde acá, desde esta Asamblea Regional, notificamos a la dictadura que ustedes no se van a salir con la suya, están manchados de sangre. Los pueblos tienen memoria, hay familias enlutadas, hay familias con lloros, hay comunidades enlutadas. Esos jóvenes inocentes no se va a quedar en la impunidad. Ya quisieran que se quede en la impunidad. Por eso, hoy el Congreso está corriendo a hacer una ley para que la señora Boluarte salga del país con el cuento de limpiar su imagen para ir a engañar al mundo de que ella no ha matado en el Perú. Pero mentira, hoy todo el mundo sabe que este gobierno es asesino. Pero ¿cuál es ahí la coartada bajo ese pretexto? Largarse del país y no afrontar a la justicia, compañeros. Ese es el plan que tienen, porque de eso no se van a salvar. No se van a salvar. Entonces, La patria no se vende. la patria se defiende. La patria no se vende. La patria se defiende. Vamos, compañeros. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Primero, hemos acordado en la Asamblea Nacional de Rondas, las rondas campesinas del Perú se declaran sujetos políticos constituyentes. Miren, si estamos diciendo que queremos una nueva constitución, asamblea constituyente, primero hay que identificar al sujeto. Y ese sujeto somos las rondas. Tenemos que convertirnos, pasar de la meramente lucha reivindicativa, pasar de los problemas muy locales a convertirnos, es decir, encabezar. Cuando hablamos de sujeto político constituyente, es nuestra autodecisión, nuestra autodeterminación, que nosotros nos reconocemos y vamos a participar plenamente en el impulso de la Asamblea Constituyente. Eso tenemos que
sellar en este encuentro regional. Impulsar, no solo ir a marchar, no solo ir a protestar, sino que el próximo encuentro sea en los 2 o 3 días revisar página por página, artículo por artículo, la Constitución. Hay que instalar las asambleas constituyentes populares, hermanos, porque si no vamos a pasar toda la vida solo hablando de eso, pero no lo asumimos. A eso me refiero, que tenemos que pasar a ser sujetos constituyentes. ¿Qué más? Pero no es suficiente hablar de una nueva Constitución. Vamos a pasar a elaborar el Proyecto Nacional de Desarrollo desde nuestra cosmovisión, porque lo que estamos haciendo hasta ahora es exigirle a los colonialistas, a los asesinos, que nos hagan tal vez una bendición, que tal vez nos den alguna cosita. No se trata de eso. Por lo tanto, tenemos que pasar a elaborar nuestro programa, nuestra Agenda Nacional de Desarrollo. Además, hermanos y hermanas, en la situación política, miren, el Perú tiene más del 26% de población originaria. No es un invento, es el Censo Nacional del 2017. Dice que el Perú tiene el micrófono está mal. de población indígena originaria. El micrófono está mal. La pregunta es, ¿ese 26% tiene representación a todo nivel en el Estado? No. ¿Tiene parlamentarios? No. Las vías son participar en los procesos electorales, pero quiero mirar los procesos de avance en el lado internacional. En Colombia, por Constitución, en Ecuador, también en Bolivia y en otros países, por Constitución, los pueblos indígenas y originarios tienen asiento reservado en el Parlamento. Asiento reservado. Esos representantes son electos por sus organizaciones, ya no se van a competir en las ámforas con los partidos políticos, sino directamente, por eso se llama asiento reservado. Solo así tendría la garantía y la seguridad que sí o sí vas a tener sus representantes en el Parlamento. Entonces, ¿qué hacer? Ya hace medio año que desde la Central Nacional de Rondas, con otras organizaciones, hemos presentado un proyecto de ley para que se apruebe en el Parlamento, que al menos se apruebe esta ley y en los próximos procesos que vengan, ya los pueblos originarios tengan asientos reservados como parte que quieran participar en el proceso electoral. Pero como estamos en esta coyuntura política, donde este Congreso nadie lo quiere ver, nadie quiere saber de todo lo asqueroso que se ha convertido, efectivamente los proyectos de ley quedan ahí, no caminan, no avanzan. Por otro lado, hermanos y hermanas, en este momento uno también está siendo visto. ¿Qué dicen las rondas campesinas de Puno? ¿Están de acuerdo que vengan a saquear el litio? ¡No! ¿Sí o no? ¡No! Tiene que sentar una posición firme. Una posición firme. La pregunta es, ¿litio para qué y para quién? ¿Para quién debe ser el litio? Peruano. Desarrollo para el Pueblo peruano. Entonces, ¿eso qué significa? La nacionalización puede ser. Es decir, pero para eso una vez más llega
que tenemos que cambiar la Constitución, porque el gobierno asesino en este momento está echando carreras para que se acelere y se le quede listo al capital transnacional, porque hay muchos millones de toneladas de este mineral que es muy cotizado en el mundo y que está en Puno. Entonces, la guerra de los pueblos del Perú y de Puno, no se escucha nada. El capital extranjero llamado gobierno nacional no es una guerra cualquiera, no es una pelea cualquiera. Tiene que ver acá con el tema de el control de los recursos, el control de los minerales y la riqueza que todavía tiene este país. Entonces, las rondas campesinas plantean de qué nulidad de todos los proyectos mineros entregados donde no se ha prestado consulta ni consentimiento. A ustedes les consultaron para entregar el hijo. ¡No! ¿Sí o no? ¡No! Entonces se ha violado un derecho. Se ha violado un derecho porque no ha habido debate, no ha habido consulta. Las comunidades no conocen, no han sido llevados a asambleas para que aprueben. Entonces, nulidad de todos los proyectos inconsultos. Otro de los acuerdos, estarán atentos también ustedes, hay toda la intención de privatizar la educación. A ver, compañeros, con esto vamos cerrando. A ver, ahorita la derecha que está envalentonada en el poder de la dictadura se está atreviendo a tener que privatizar la educación. Privatizar la educación. ¿Quién es el autor? El señor Porky, el alcalde de Lima. Él dice que debe privatizarse la educación en el sentido que ya no debe haber los colegios públicos, sino que cada padre de familia vaya, matricule a sus hijos en un colegio privado y que el Estado le pague un bono a cada padre de familia. Ese es el planteamiento. El señor Porky es dueño de colegios privados, o sea, directamente quiere beneficiarse con la plata del presupuesto público para encaminar la privatización de la educación. Entonces, frente a eso, tenemos también aquí ya nuestra posición que hemos hecho como rondas campesinas. Bien, compañeros, cierro diciendo lo siguiente. Primero, en las rondas campesinas a nivel institucional hace falta bastante tener que, es decir, dar un ordenamiento jurídico mejor, interno. Y para eso tiene que ver con los reglamentos, los estatutos, que hay que mejorarlo, perfeccionarlo. Hay proyectos, hay libros que están, por ahí algunos compañeros han tomado la iniciativa. Anunciarles que va a haber un Congreso Nacional Estatutario. Todavía no se tiene la fecha definida porque va a salir un borrador primero para que sea debatido en cada una de las bases regionales, ese estatuto. Y también tenemos que avanzar a la gestión. Y aquí quiero comprometerlos. Miren, uno lo siente en carne propia, los que han ido a Lima, a la